Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí para compartir con todos ustedes soluciones bíblicas por medio de Solidaria TV. Un placer realmente poder compartir una vez más este programa donde vamos a desarrollar preguntas. Vamos a estar respondiendo bíblicamente preguntas que todos tenemos, muchas veces, contradictorias, muchas veces sin saber por qué, nos dicen o nos preguntan qué deberíamos hacer. Bueno, a través de la palabra de Dios vamos a buscarle, un fundamento bíblico. Y como cada programa, aquí no me encuentro solo, estoy con Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Hernán? Qué bueno es poder estar compartiendo, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice conforme a nuestras preguntas y poder revelar la verdad de lo que Dios nos quiere enseñar a través de todo esto. La verdad está en la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si nosotros queremos tener una respuesta verdadera, una respuesta que dé vida a nuestras preguntas, a nuestras incertidumbres, tenemos que venir a la fuente, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar si un cristiano puede ser maldecido. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, porque nos encontramos muchas veces con hermanos que caminan como derrotados, pasan por momentos, de depresión, de angustia, momentos donde, por ejemplo, están sin trabajo o mismo dentro del trabajo empiezan a encontrar muchos problemas, se encuentran, con dolor de cabeza, con dolor de estómago, le empiezan a doler los huesos, no tienen ganas de ir a trabajar, parece que las horas no se le pasan nunca. Y muchos cristianos nos hacen esta pregunta: ¿no será que alguien me habrá hecho un trabajo? ¿No será que alguien, atenta contra mi vida espiritual y el diablo ha usado a esta persona para tratar de hacerme daño a mí, a mi familia, a mis hijos? La pregunta que tenemos para hoy es si Dios permitiría la maldición en un creyente. Si un creyente, si un hijo de Dios puede ser maldecido. Y vamos a ver que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice la palabra de Dios: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Esto significa que las maldiciones son absurdas. O sea, una persona que ha sido comprado a precio de sangre y ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador y tiene una vida ordenada, vive una vida en santidad, no hay maldición, no hay hechizo, no hay brujería, no hay conjuro, no hay pacto, no hay trabajo con velas, con fotos, no hay trabajos con tierra de cementerio, no hay brujo ni bruja, no hay ni hombre malo ni hombre fuerte que pueda tocarnos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos libra y nos guarda de toda maldición. Amén. Sin duda que hoy en día eso también es utilizado por personas que quieren hacer comercio de eso y quieren de alguna manera influir al Hijo de Dios, a aquellos que tienen una nueva vida en Cristo, de que eso sí influye y que hay que de repente hacer ciertas cosas para poder sacarse esos problemas de encima. Y como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando tenemos nueva vida en Cristo, cuando Cristo murió por nosotros y se llevó, ¿verdad? A través de esa maldición que era el ser crucificado, se llevó todos nuestros pecados y Él compró nuestra vida con precio de sangre, nos dio la oportunidad a no caer más en maldición. Podemos ser disciplinados por Dios por algo que estemos haciendo mal, por algo que estemos incorrectos delante de Dios, pero nunca Dios puede permitir a un hijo de Él el ser maldecido. ¿Y qué pasa o qué ocurre con esas personas que recurren a los curanderos? Mirá lo que voy a preguntar o lo que voy a decir, pero sabemos de personas que van a la iglesia evangélica cristiana a congregarse, pero también van en la semana a tirarse las cartas. ¿Qué pasa con esas personas?
Y lógicamente cuando una persona hace cosas que desagradan a Dios y que corrompen lo que Dios de alguna manera nos ha enseñado, que perdemos la fe, perdemos la confianza en el Señor, perdemos y dejamos sin efecto la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre nuestras vidas cuando creemos que esa sangre está produciendo en nosotros la salvación, está curando, está limpiando, pero cuando nosotros rompemos, porque somos nosotros los que podemos decidir de que la verdad de Cristo sea o no sea nuestras vidas. Entonces, estamos haciendo algo que desagrada a Dios, estamos corrompiendo lo que Dios nos enseñó que no era así, y de alguna manera cuando corrompemos, ¿a quién estamos dando gloria? ¿A quién estamos dando autoridad sobre nuestras vidas? Al enemigo. Y el enemigo ahí sí es cuando puede venir a nuestra vida a engañarnos, cuando ya de antemano en nuestro corazón decidimos nosotros el ser engañados por el enemigo, conociendo la verdad. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, sabemos la historia, la hemos escuchado, la hemos compartido, de que Israel vivía en esclavitud, ¿no es cierto? Salió de Egipto y luego cuando empezó a caminar por el desierto, una de alguna manera, de las advertencias que Dios le dio a su pueblo es que no deberían hacerse a imagen, ¿no es cierto?, ídolos, ¿no es cierto?, ni tampoco volcar sus vidas a la idolatría, ni a la brujería, ni a la hechicería, ni a ninguna práctica pagana o que no se alineara con las leyes y con los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y una y otra vez el pueblo de Israel, más allá de que reconocía de que en sus momentos donde él se apartaba, ¿no es cierto?, el pueblo, sus corazones se inclinaban, ¿no es cierto?, como una palmera, se inclinaban ante, distintas enseñanzas y culturas de esos enemigos que iban encontrando en el camino, ¿no? Y hoy lo podemos ver entre los cristianos también, muchas personas que de alguna manera, como todos, hemos sido liberados, hemos sido libertados de una vida espiritualmente esclava. Algunos vienen de practicar distintos ritos, de estar en distintas religiones, de estar en distintas prácticas o de alguna manera, costumbres que tenían. Y vemos que cuando el cristiano muchas veces tiene problemas dentro de la iglesia, cuando no se siente cómodo, cuando quizás no tiene el lugar que él pretendería, o cuando, por ejemplo, no se cumplen las promesas en términos como él espera y las respuestas de Dios parece que no llegan. Vemos cómo el corazón de muchos hermanos se desvía y nos enteramos que vuelven nuevamente a estar enredados en prácticas ocultistas, como es, ¿no es cierto?, lo más común por estos lados, que es la macumba, ¿no? Lo que es la hechicería, la brujería, cómo vuelven, ¿no es cierto?, al umbandismo, ¿no? Tantas personas que las hemos visto ser de mucha bendición y ser personas de gran testimonio y usadas por Dios, cómo vuelven, ¿no es cierto?, por esa rebeldía, por esa desobediencia, vuelven atrás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con esas personas? ¿Qué ocurre? ¿Están siendo maldecidas? ¿La maldición ha llegado a sus vidas? La palabra de Dios es clara y nos enseña de que no están siendo maldecidas. Como vos bien lo decías, están pasando por un proceso y están pasando por un trato en sus vidas donde no están disfrutando de los beneficios, de las bendiciones que Dios tiene para su vida. No están viviendo las promesas de Dios, no están viviendo en un terreno de bendición, sino que están viviendo en un terreno de escasez, de pecado. Y vemos que esas personas, estando en esos lugares, ¿no es cierto?, son personas que están retrasando o de alguna manera impidiendo que el propósito de Dios para el cual tiene para cada uno de ellos se tarde, ¿no es cierto?, y estén dando vueltas como en el desierto. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque
así como una persona puede entrar en un tiempo a una situación de ese tipo, ¿no es cierto?, de volver atrás, pero el propósito de Dios y el llamado de Dios es irrevocable, y el amor de Dios hacia esa persona es irrevocable. El amor de Dios nunca va a cambiar por alguna persona que hoy está en pecado. El amor de Dios no varía, no cambia, no cambia. No cambia porque vos estés apartado, no cambia porque vos te hayas alejado. Eso sí, seguramente no vas a tener en este momento, en el lugar en donde vos te encuentres, si estás alejado de Dios, quizás el respaldo, la autoridad, la unción, no estés disfrutando de la paz, del gozo, no estés disfrutando de una verdadera armonía en la familia, en el trabajo, tu vida ha venido a pobreza, pero eso no tiene nada que ver con el amor, porque el amor de Dios es lo que puede de alguna manera preservar que esa persona el día de mañana, cuando vuelva en sí, cuando se vuelva a arrepentir, cuando vuelva en su corazón a predisponerse en buscar a Dios, eso va a ser lo que lo va a traer nuevamente, el amor de Dios. Vos imaginate, si nosotros sabemos que nosotros, un ejemplo, ¿no?, en casa, ¿no es cierto? Yo tengo un padre amoroso, un padre tierno, un padre que me cuida, un padre que me da todo, ¿no? Y yo mañana me rebelo y me voy de mi casa, ¿no es cierto? Y no me va bien, no me va bien en el viaje que yo emprendí. ¿A dónde va a ser el primer lugar que voy a volver? Sí. ¿No es cierto? A nuestra propia casa. Entonces, Dios no puede comportarse de una manera de como Él no es, porque Dios es amor. Dios no es fe, Dios es amor. Y ese es el amor que nos va a hacer volver, como el hijo pródigo. Cuando él, ¿te acordás que estaba él, uno de los dos hermanos, tomó todo lo que le correspondía, se fue y malgastó su vida, malgastó el dinero, malgastó todo. Y cuando estaba ahí comiendo entre los cerdos, que para un judío ya estar al lado de un cerdo era... Pero bueno, imagínate hasta dónde él llegó. Dice que se acordó. ¿Se acordó de qué? Se acordó de su casa, se acordó de su padre. Y esto es lo que nosotros tenemos que de alguna manera recalcar dentro de esta pregunta si un cristiano puede ser maldecido. Un cristiano puede ser disciplinado, exactamente, pero no maldecido. Es verdad. ¿Por qué? Porque la bendición ya está. La bendición ya está. Está preparada en el cielo. Está preparada y Dios ya predeterminó a esa persona para que pueda de alguna manera vivir los propósitos y los planes de Dios. Lo que pasa que, bueno, no todos tenemos la misma disposición, no todos tenemos la misma actitud de obediencia para poder entender los propósitos de Dios. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, a algunos no les cuesta nada. Son personas dóciles, obedientes, sensibles a la voz de Dios y caminan sin ningún tipo de problema, pero hay otros más rebeldes. Hay otros que son más duros de cerviz, hay otros que son más orgullosos, hay otros que todavía les cuesta desprenderse de eso que de alguna manera amaron tanto o a lo cual estuvieron tan apegados. Pero esas personas, si en algún momento de su vida aceptaron a Jesucristo en su corazón, de todo corazón, y lo recibieron como su Señor y Salvador, aunque hoy estén apartados, esas personas, tarde o temprano, volverán. Vos tenías otro pasaje, Sí, ¿no? Un pasaje que hace referencia justo a esas cosas en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, que dice: no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echó esas naciones delante de ti. ¿Verdad? Y justamente habla del respaldo que Dios nos da, ¿verdad? Que estas cosas, ¿verdad?, no tienen que estar ni cerca de nosotros. No debemos de consultar a este tipo de cosas. Estas cosas no las necesitamos. Estamos llenos en el Señor. El Señor sacia toda nuestra necesidad.
Dios tiene el control de todo lo que nos pasa. Nos vaya bien o nos vaya mal, todo está bajo el control de Dios. Si no vas bien, gloria a Dios. Si no va mal, es porque el Señor lo permite para que podamos crecer, para que podamos madurar, aprender conforme a lo que estamos viviendo. Sean tiempos malos o sean tiempos buenos, Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestro corazón a darle gloria a Él en todos los tiempos. ¿Para qué? Para poder forjar un corazón genuino y verdadero. Y yo creo que es la base del amor. El amor genuino y verdadero se ve en los tiempos difíciles, en los tiempos malos. Entonces, si un hijo de Dios pasa un tiempo malo y le echa la culpa a que está maldecido o que las cosas no le salen porque ya Dios no está con nosotros o porque hay influencias de afuera que tal vez estén, ¿verdad?, perjudicando nuestra vida, nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra familia, ¿verdad?, estamos dejando sin efecto lo que Dios está haciendo por amor, como vos estás compartiendo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es un tema de cómo no recibir, de alguna manera, esa supuesta maldición, como a veces decimos. Es caminar en obediencia, es no sembrar para la carne, sino tratar de vivir una vida que agrade a Dios, una vida de santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santidad significa apartado. Vivir una vida donde nuestro corazón no se enrede con nada que haya en este mundo que ofenda a Dios. La idolatría, ayer hablábamos un poco en la charla del bautismo con los hermanos que se van a bautizar este año, y hablábamos con respecto a la idolatría, ¿no? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no necesariamente es un muñeco de madera o de yeso. Un ídolo es todo aquello que le quita la gloria a Dios. Y bueno, le puede quitar la gloria a Dios un trabajo, un deporte, un hobby, nuestra familia, bueno, nuestros deseos y nuestras pasiones que hacen que Dios no esté en el primer lugar de nuestra vida. Y eso hace que Dios pase a un segundo plano. Entonces, cuando Dios pasa a un segundo plano, lo que pasa es que le prestamos menos atención a las cosas de Dios y les prestamos más atención a otras cosas. Y dentro de esas cosas que nosotros les vamos prestando atención, entran todos este tipo de deseos y pasiones. Y estas dudas, y empiezan los pensamientos carnales, y empieza la duda, y empieza y el por qué, bueno, si esto no es tan malo, pero bueno, si esto no me va a condenar, esto no me va a apartar de Dios, porque lo haga una vez, y porque ya lo hizo y no pasó nada. Y entonces eso de alguna manera es como que nos va alejando de la cobertura, ¿no es cierto? Y vamos perdiendo la santidad. Vamos perdiendo nuestra comunión con Dios. Entonces, claro, cuando nosotros nos alejamos de Dios, quedamos expuestos, porque Dios no es copartícipe con nuestro pecado. Dios nos habla, Dios nos alerta de que nuestro corazón se está desviando. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y engañoso es nuestro corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra. Yo, Jehová, que escudriño los corazones para dar conforme a cada uno sus caminos y sus obras. Entonces, si nuestros corazones se van desviando de Dios, nuestras obras ya no van a estar en Dios. Nuestras obras van a estar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios deseos y pasiones. Entonces es como que vamos alejándonos de la bendición, vamos alejándonos del beneficio de estar en casa, de estar en el cuerpo. Dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer, y el que en mí no permanece, no lleva fruto. Y la palabra de Dios dice, para ir terminando, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33, dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. Entonces, un cristiano no puede ser maldecido. Si está pasando por un momento donde parece que la bendición de Dios no está, tenemos que evaluar si estamos caminando correctamente. Y para terminar, Ale, quiero compartir un salmo, que es el 27:1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y esta de alguna manera es un poco la promesa que le queremos dejar a todos los televidentes. Queremos compartirle que confíen en Dios y que se pongan en ayuno, que se pongan en oración y que reprendan todas esas maquinaciones, todos esos argumentos que el diablo muchas veces intenta formar, ¿no es cierto?, en nuestra mente, de que Dios no nos ama, de que Dios nos abandonó, de que esto me pasa porque es una maldición. No, hay un trato, obviamente, pero no es porque está siendo maldecido, está siendo probado, está siendo tratado, está siendo corregido, está siendo disciplinado, para que tu fe se fortalezca, para que no te vuelvas a salir del camino. ¿No vale? Es verdad que el Señor tiene estas cosas grandes para cada uno de nosotros y que confiando en la palabra, confiando en lo que Él nos está diciendo, confiando en lo que nos enseña, es que no va a haber cosas que nos puedan desviar del amor de Dios, que nos puedan apartar o que nos puedan hacer daño. Si hoy en día pasamos por un tiempo difícil, estemos meditando en nuestro corazón qué es lo que Dios nos está enseñando, qué es lo que Dios quiere hablar, qué es lo que Dios quiere venir a traer en nuestras vidas para poder sacar el mejor fruto y el provecho de lo que Dios está permitiendo. Bueno, gracias Ale, hemos llegado al final del programa del día de hoy. A todos ustedes que están del otro lado mirándonos, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Será hasta la próxima, donde tendremos la oportunidad de compartir con ustedes más preguntas aquí en Soluciones Bíblicas por Solidaria TV. Que el Señor les bendiga, será hasta la próxima. Chau, chau.